soy Natacha y bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo por aquí, a mí me encanta hacer contenido y tutoriales sobre iPad, y en el video de hoy les voy a estar mostrando cómo yo utilizo mi iPad y cómo lo tengo customizado. Mayormente yo utilizo mi iPad para tomar apuntes, hacer journaling, dibujar, editar y jugar videojuegos. Así que si te gustaría aprender diferentes maneras de cómo utilizar tu iPad y ser más creativo, te invito a que le des like a este video y te suscribas a mi canal para ver más contenido. El iPad que yo utilizo es el iPad Air M2 de 11 pulgadas en el color violeta, y también utilizo el Apple Pencil Pro. También le tengo accesorios de la marca de Paperlike como un protector de pantalla mate y los del lápiz. A diario utilizo el Folio Case porque es más liviano, pero también utilizo el Magic Keyboard cuando tengo que tomar muchos apuntes. Lo único que no me encanta de este case es que es un poco pesado para usarlo a diario y cargarlo a diario. Yo amo cambiar mis wallpapers todos los meses y actualmente estoy utilizando los wallpapers del mes de abril y los puedes descargar gratis en mi website storywithnali.com. En mi lock screen también utilizo 4 widgets diferentes de las aplicaciones de Bixmo, Notes, Reminders y MD Vinyl. Me gusta tener mi home screen sencillo de una sola página con las aplicaciones que más utilizo. In reality, I do have a lot of apps and it was getting very overwhelming, and I'd rather search for the app o buscarla en the app library. Y las apps que mayormente utilizo las dejo en folders. Yo he utilizado muchas aplicaciones de widgets, pero my all-time favorite apps son las de MD, como las de MD Clock, MD Vinyl y MD Widgets. Yo utilizo los mismos widgets entre mi iPhone y mi iPad, and I just find it very convenient. So they look kind of similar but different. Mi más reciente widget favorito es este de Magic Pets, que es literalmente como tener un Tamagotchi en tu iPad. Otra aplicación que me encanta es esta de Handy, porque si te gusta cambiar el theme de tu iPad a menudo, es muy fácil hacerlo. Por ejemplo, si quieres cambiar los app icons de tu iPhone o de tu iPad, con esta aplicación te los cambia todos de una sola vez y no tienes que hacerlo a través de shortcuts uno por uno. Los app icons que yo utilizo son de Studio Ghibli y los puedes descargar gratis a través de este website. Yo llevo como 3 años utilizando estos icons y de verdad que me encantan muchísimo y son bien lindos. Originalmente fueron creados para el iPhone, pero también lo puedes utilizar en tu iPad. Lo único que si lo vas a utilizar en tu iPad, la resolución de las fotos de wallpapers pues es muy baja. Yo lo utilizo también en mi iPhone y así es como se ve. Para descargarlo simplemente you're gonna scroll down y vas a ver los archivos para poder descargar todo. Te recomiendo que solo descargues el de widgets y el de icons porque los wallpapers pues la resolución es muy baja para utilizarlo en el iPad. Y si Studio Ghibli is not really your cup of tea, en ese mismo website de Wallpaper Clan tienen muchos otros app icons bellos que también puedes descargar gratis. Me gusta utilizar esta app de MD Widgets para los photo widgets. Lo encuentro muy fácil de utilizar y me gusta toda la manera en que puedes customizarlo. Another reason why I like these photo widgets is because you can set up a specific action for when you click the pictures. Either cambia la foto a la siguiente foto o tú puedes crear un shortcut o poner tu propio URL para que te abra un specific website. Otra app que me encanta y siento que es bien underrated es la de Reminders. You can create a list y hacer un to-do list, and you can check off the tasks from the widget. Esta siguiente aplicación yo la encontré por casualidad un día when I was scrolling in the App Store, y yo uso their free version. I only use it for the widgets, but it has more features, so maybe algún día I'll get the full version. Esta siguiente aplicación yo he estado obsessed lately con ella. También uso their free version, pero there's a paid version con más features, which I don't know of porque I don't pay for it.
Pero even the free version, I feel like it's really fun. Y como tener tu propio Tamagotchi y you can play with it, just give them food, hacer un montón de cosas, and I really love it. My only complaint with this app es que your pet can be very high maintenance at times. El app que utilizo para cambiar mi app icons automático es el app de Handy. Ahí you can upload all the pictures de los app icons y automáticamente it will match it con el app, and you can also switch it in case you made a mistake. Unfortunately, you have to pay if you want to change all the app icons like that, but it's a really good alternative if you don't want to use a shortcuts app to change them. Pero they also have cute widgets that you can use. La siguiente aplicación yo llevo muchos años utilizándola y es la de MD Clock. They have a bunch of different clock themes, pero también puedes utilizarlas para poner alarma y set up timers. Out of all the clocks, este es mi favorito, y si no te gusta el corazón puedes cambiarla a todas estas opciones que ellos tienen. La última app que voy a mencionar que utilizo como widget es esta de MD Vinyl. Y esta aplicación no es solo un widget app, es solo que a mí me gusta el widget que tiene. But it's basically a music player app que se conecta a Apple Music o a Spotify. I love all the ways that you can customize your music player, and I feel like it's so aesthetic and it's just perfect to have it in the background while you're doing work and listening to music. Moving on to some of my most used iPad apps. Yo utilizo la app de Notability para todo. La utilizo para tomar apuntes, escribir en libros, sketching, writing down ideas, literally everything. Otra aplicación que utilizo mucho en mi iPad es esta de Procreate. Mayormente utilizo esta aplicación para dibujar, hacer doodles en mis fotos y posts de Instagram, y también para hacer digital scrapbooks. My all-time favorite Procreate brush is el de dry ink, but I customized it to my liking because I didn't want the pressure sensitivity and I wanted the edge of the pen to be round instead of being sharp. So another fun fact about me, I love playing video games on my iPad. He jugado like 90% de todos estos juegos que tengo aquí, pero hay dos cozy games que I've been playing lately que me encantan. Está este de Stitch y también el de Unpacking, which I've already played on my PC and I love that game so much, pero now that it's on Apple Arcade, amo que lo puedo jugar en mi iPad de nuevo. Bueno, hasta aquí llega este video. And if you have any comments, questions, or suggestions, feel free to leave them in the comments. And see you in the next one.